Perfecto, pues, ¿qué tal? Yo soy Fernanda Gince y esto es Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo. Ya saben, un podcast de análisis, de conversación y de debate que va mucho más allá de la mera coyuntura, pero sin perder el piso porque no hay ideas simples, pero tampoco aburridas. Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo, que es llevado a ustedes por nuestra productora Bye Bye TV, es un proyecto en conjunto del think tank Política de a Pie, seguramente han escuchado de él, que busca devolver la política, o sea, la política a su significado original. No lo que hacen los políticos, sino lo que concierne a los ciudadanos, que somos al final todos nosotros. La agencia Rhetor Consultores, abocada a la promoción y la enseñanza de la retórica aplicada, la oratoria, el software management, la comunicación y el marketing, y a los eventos, una casa editorial, institución académica y organización sin fines de lucro que pretende suscitar conversaciones y detonar cambios sociales mediante las humanidades. Hoy me acompaña Gabriel García Yoli en nombre de los demás conductores. Hola, a nombre de Enrique Siqueiros y de Adán Aguilar, que son mis otros compinches. No nos hemos puesto de acuerdo exactamente quién es el bueno de quién es el feo, pero invitamos a Fernanda, que es doctora de política también, economista, para que nos pusiera un poco de orden. Así que, bienvenida, gracias por ser embajadora emergente. Perfecto. Y también hoy nos acompañan dos invitados para discutir un tema que literalmente está que arde. Es el problema, la crisis y la controversia sobre el cambio climático, que seguramente todos han discutido de esto en las noches, con su familia, con sus hermanos, etc. Es tan urgente que se puede, y además también se puede hacernos cosas, y tenemos que saber nosotros poder distinguir qué debemos hacer y qué no debemos de hacer, ¿no? Desde una perspectiva económica, filosófica, científica y tecnológica, y dentro de otros aspectos. Así que les pido a todos nuestros invitados que ante este dilema a propósito del cambio climático nos platiquen de inicio su postura sobre qué les parece la transición energética, en especial la que está detrás, por fin, de los combustibles fósiles, que es un imperativo moral, un sinsentido económico, o simple y sencillamente una quimera quijosquética que al menos por el momento pues nos tiene a todos aquí con las palabras en la boca. Entonces, ¿qué nos pueden platicar al respecto? Tenemos a Carla Adel, ella es recién egresada de la carrera de Filosofía por la Universidad Panamericana y sus principales áreas de interés son la ecología en el tema migratorio. Así, su tesis de licenciatura es sobre la necesidad de definir el concepto de refugiado climático por medio de la justicia global. Hola, Carla, ¿qué nos puedes platicar al respecto? Hola, muchas gracias por recibirme. La verdad, es un gran honor estar aquí y poder tener un espacio de diálogo, que creo que es lo más importante, creo que es lo que más nos hace crecer y lo que más nos permite construir puentes, especialmente, como decías al inicio, en la política, si la tomamos como en su inicio, que es desde los ciudadanos. Mi postura, la verdad, es que yo sí abogo por las energías renovables. Yo sí soy 100% partidaria de un mundo más verde. Yo estoy completamente en contra de los combustibles fósiles. Creo, hay un lema de Extinction Rebellion que es dejen los combustibles fósiles en el suelo. Estoy 100% de acuerdo, ya deberíamos de dejarlo en el suelo. Pero te voy a ser sincera, también soy escéptica porque nada es blanco o negro, ya hay demasiadas áreas grises en este tema que es la ecología. Creo que también es un tema que es interdisciplinar, interseccional, incluso intergeneracional. Entonces creo que tenemos que que tener mucho cuidado y que investigar mucho para poder llevar a cabo todo lo que queremos llevar, pero en lo que respecta a México, en lo que respecta a nuestra, ay, se me fue la palabra, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra por completo. Con lo que respecta a lo que AMLO está haciendo con el tema de las energías, estoy en contra de eso. O sea, yo estoy en contra de las plantas que quiere poner, bueno, más bien de las... ¿por qué estoy olvidando todas las palabras del mundo? Estoy en contra de la gasolina, estoy en contra de todo eso, pero bueno, para eso estamos aquí, para discutir.
Perfecto, muchísimas gracias, Carla. Creo que yo, sinceramente, también estoy de tu lado, pero hay mucha gente en mi familia en especial con las que discuto muy seguido del tema, entonces yo creo que este podcast va a ser muy interesante, especialmente por eso. También tenemos a Rafael García Yoli, que es ingeniero químico, maestro en investigación de operaciones y casi doctor en ingeniería en energía. Tiene encima 23 años de experiencia en petróleos mexicanos y además 5 años como consultor independiente en temas de energía. Actualmente es catedrático de la UNAM en las carreras de Matemáticas Aplicadas y Computación, de Actuaría y en la maestría de Ingeniería en Energía. Y bueno, además de todo esto, es poeta. Entonces, Rafael, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bienvenido al foro. Nos da muchísimo gusto platicar contigo. Buenas noches. Más allá de una postura personal, a mí me gustaría poner sobre la mesa algunos hechos duros, unos hechos duros, no quiero dar datos, sería aburridísimo, pero sí mencionar algunos hechos sobre este tema. El primero es que la energía fósil, desde el punto de vista tecnológico hasta donde actualmente estamos, tiene por lo menos 20 años más de vida. Entonces, la transición energética tiene que hacerse de una manera ordenada. Y precisamente mi proyecto de doctorado es, el cual espero defender pronto, ya estoy nada más esperando a que me den la fecha para mi examen de grado, ¿sí? Es que se tiene que hacer una optimización para la cadena de suministro de combustibles automotrices, dado que estos todavía tienen un tiempo de vida hacia adelante. Otro dato importante que cabe destacar es que muchas de las energías limpias renovables son intermitentes y esa intermitencia hace que tengan un juego en contra, ¿sí? No quiere decir que yo esté en contra de ellas, simplemente el que tengan que estar entrando y saliendo y no podamos predecir con toda certeza su tiempo de funcionamiento, nos hace depender de un backup o de un relevo que en algún momento tiene que entrar a jugar en esto. Y las plantas de generación de energía eléctrica basadas en combustibles fósiles no pueden estar arrancando y parando de manera intermitente. La eficiencia no se lo permite. Y el tercer punto que yo menciono, y ahí es algo con lo que yo discuto mucho con mis colegas del sector energético, es que se tiende a medir el progreso de los países y de las sociedades en función del consumo per cápita de energía. Sin embargo, no nos hemos dedicado a hacer un uso racional de la energía, más allá de buscar la manera de tener acceso a la energía. ¿Sí? Creo que el siguiente paso para romper este paradigma tiene que ser, por un lado, hacia un uso racional de la energía donde no necesitemos estar conectados todo el tiempo. Y dos, sería el migrar hacia energías renovables, pero con un punto de vista que tenga una determinada confiabilidad, porque si no vamos a tener apagones intermitentes. Y por último, el tema tecnológico hoy por hoy nos tiene limitados. Yo creo que esto va a dar realmente el giro de tuerca el día que una tecnología disruptiva puede estar disponible, accesible y asequible para toda la gente. Muchísimas gracias, Rafael. La verdad es que definitivamente se ve por también el tecnicismo con el que hablas, que eres experto en el tema.
Probablemente te vamos a dar un poco de lata aquí, Carla y yo, al menos de este lado de la historia, pero espero que al menos esté entretenida la conversación. Ahora, bueno, como ya es costumbre en este gran programa, le voy a dar la palabra a Gabriel, pues ya sabemos para que meta un poco de problemática y arranquemos motores con este debate. Entonces, Johnny, esto es todo tuyo. Gracias, Fernanda. Bueno, nada más es, más que problematizar, que pongamos en la mesa, en lo bueno, lo malo y lo feo, que se trata de debatir ideas, poner de un lado unas y de un lado otras. Al menos podemos, creo, descartar perfectamente las dos posturas extremas de este debate, o las posturas justamente de cuando no es debate, que son el negacionismo, por un lado, ¿no? Porque creo que todos aquí estamos de acuerdo en que el cambio climático es una cosa real, causada fundamentalmente por las emisiones de gases de efecto invernadero, por la actividad humana, más allá de lo problemático que son los modelos del clima a futuro, cómo otorgarle un costo o medir, cómo medir o predecir las consecuencias de sistemas completamente inestables, completamente fuera de la pues del control y de la capacidad incluso del ser humano, ¿no? Como las corrientes marinas y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, esa es una que tenemos que dejar fuera. La otra, por supuesto, es el apocalipticismo o tremendo apocalíptico, si quieren, de cierta gente que por bien intencionada que sea, dice una gran falsedad, que es que la vida en este planeta, o el planeta mismo, así con P mayúscula, está amenazado por la crisis del cambio climático, y eso realmente no es verdad. Si acaso hay algo que está en entredicho por el cambio climático, es nuestro estilo de vida, es nuestra civilización. Pero para hablar de términos apocalípticos tendríamos que hablar de que el Sol se convierte en una gigante roja y absorba nuestro planeta, o un asteroide verdaderamente grande nos pegue, porque prácticamente ni siquiera una guerra nuclear podría acabar al 100% con los seres humanos, ¿no? Quedaría 2 o 3 por allí en algún refugio en un mundo postapocalíptico como el de tantas películas, pero probablemente no sería la extinción del ser humano. Sí podemos asistir a una gran extinción de muchas especies, pero al final la vida sigue, siempre ha seguido si han leído este libro de La Tierra, El Mundo Después de Nosotros, o su versión televisiva El Mundo Sin Humanos, bueno, sabrán que el planeta de todas maneras se regenera, la vida sigue, y nosotros seremos una de las el 99% de las especies que se han extinto. Entonces, fuera de estos dos extremos, que son falsos los dos, está el punto para debatir en esta mesa, que es un campo que es una urgencia moral mucho mayor, y un campo que le apuesta al gradualismo y a soluciones con la cabeza un poco más fría, aunque puede pecar acaso de ingenuidad o de optimismo, de hombre, no es tan grave, lo podemos ir viendo, pero creo que entre estos dos campos, en el centro del debate, están los cómo, los costos, los análisis y el debate que realmente tenemos que tener para ver cómo demonios pasar de los combustibles fósiles a energías renovables, qué tanto estamos dispuestos a pagar hoy para ganar
ventajas después o evitar riesgos después, cómo se traduce eso en política eficaz a nivel global, cómo hacemos que todos remen parejos, cómo hacemos que en un mundo desigual no haya quien pague, que pague quien pueda pagar más y quien pague menos no acabe con un maltrato, una mala mano de cartas que le tocan justamente por querer hacer las cosas muy rápido, ¿no? Entonces, bueno, eso es, creo que algo que tenemos que dejar en claro para debatir esto. A menos que me equivoque, creo que nadie en esta mesa está en ninguno de los dos extremos que dije, que nombré yo. Así que desde ese centro podemos platicar. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, no sé qué les parezca mejor si agarramos alguna de las preguntas y vamos desmenuzando de ahí nuestro debate. Yo creo que sería tal vez lo más práctico. Entonces, me gustaría a mí empezar con la pregunta de la posible descarbonización en el sector energético. O sea, yo creo que es algo que también Rafael ya tocó y Carla también lo mencionó un poquito al inicio. Y bueno, quiero saber específicamente cómo consideran ustedes que esto es posible, si se puede hacer o no, cuáles son los costos que tendría que llevar el país y, como dice también Gabriel, cómo le hacemos para que todos jalen parejo y esto efectivamente funcione, ¿no? Entonces, quien quiera tomar la palabra, adelante. Sin pena. Rafa, ¿quieres? Creo que es más tu tema. Ok. Digo, hablar de descarbonización, en primer lugar, igual déjenme ser un poquito técnico, todo combustible fósil genera dióxido de carbono cuando ocurre su reacción química para la combustión. El problema es que la relación entre el carbono y el hidrógeno que tienen todos los hidrocarburos es fundamental. Mientras un combustible sólido, como puede ser el carbón mineral, carbón vegetal, etcétera, genera una determinada cantidad de CO2 por cada gigajoule o BTU o por cada unidad de energía, ¿sí? La misma cantidad de energía generada, por ejemplo, con gas natural, ¿sí? Que es una molécula de carbono con 4 de hidrógeno, el metano, ¿sí? Genera prácticamente la mitad de CO2 por cada unidad de energía. Entonces, por un lado, la industria de hidrocarburos ha tratado de migrar hacia combustibles más ligeros, más limpios, ¿sí? Muchas centrales eléctricas que usaban carbón, que usaban combustóleo, un combustible líquido, pesado, hagan de cuenta chapopote, ¿sí? Y conforme más ligero es el combustible, cada vez genera un poco menos de CO2 por unidad de energía. Entonces, la transición hacia combustibles más ligeros, la conversión de plantas de generación de combustóleo a gas natural o a ciclos combinados que también mejoran la eficiencia energética, ha sido un buen paso que se ha estado dando en los últimos 10, 15 años a nivel nacional y tiene más tiempo a niveles internacionales. Sin embargo, los intereses económicos no han dejado que sea del todo completo esa transición. Sí. Pero, bueno, dentro de ese mismo tema que estás tomando, no es que, o sea, si lo tengo bien entendido, la transición al gas natural pues trae el gran problema que conocemos como fracking, ¿no? Y al final eso vuelve a ser pues perjudicial para el ambiente y quedamos en este ciclo repetitivo de queremos hacer algo más limpio, más ligero, pero aún así caemos con algo que todavía no lo es al 100%, y no sé si Carla, por ejemplo, aquí tomaría una postura como la que probablemente yo tomaría, porque también soy muy joven y creo que me gustan estos temas, que sería cambiarme a la bicicleta, o por qué no ahorramos para tener más coches eléctricos, o sea, por qué la primera alternativa no necesariamente es una que solucione el problema. Creo que es algo que pasa mucho en los temas ambientales, y no sé, no soy experta en el tema, pero creo que debería de haber otras alternativas que no nos lleven a ciclos viciosos como este, ¿no?
no sé si aquí yo me pueda meter y aportar a lo que dices, Fer. O sea, justo no sé qué tan disruptiva puede ser mi intromisión en todas estas pláticas. Pero justo yo también tenía esa duda, porque sabemos que las energías desde el año 2000 las energías renovables, principalmente la energía solar y la energía eólica, han incrementado alrededor de un 300% del año 2000 al 2018, aproximadamente. Pero también el uso de combustibles fósiles sigue en aumento desde 2018. Ahora, sabemos que lo que más contamina, que lo que más calienta el planeta es la cantidad excesiva de combustibles, bueno, más bien de CO2 y de gases de efecto invernadero, porque también se incluye el metano, etcétera, en la atmósfera. Entonces, lo que tenemos que disminuir es esto. Ahora, el CO2 es algo que a mí me parece súper importante, como tener en cuenta que todo es este es un mundo de balances. No podemos eliminar ni erradicar 100% del CO2 o los gases de efecto invernadero, porque al final son lo que permiten la vida en la Tierra. Si no existieran, si no dieran esta como manta protectora al planeta que lo calentara todo, no podríamos vivir. El planeta estaría a menos 15 grados y pues nosotros no podríamos existir. Nosotros mismos, nuestra propia existencia depende de que nosotros produzcamos CO2 y que las plantas se alimenten de ese CO2 para que las plantas a la inversa nos puedan regresar el oxígeno. Pero ahora, ¿cómo le hacemos para hacer que ese CO2 no llegue a la atmósfera? ¿Habría forma de recolectar el CO2? ¿Habría forma de incluso volver esto a algún tipo de combustible, digamos, que no contamine, de hacerlo una fuente de energía que nos dé energía a la vez sin contaminar? ¿O tendríamos que hacer una transición 100% de energías limpias? ¿O se puede mantener un 50-50? Todo esto lo pregunto con la curiosidad de alguien que no sabe nada de ciencias, o por lo menos que no estudió ciencias, pero que ha leído mucho. Justo, o sea, creo que es importante como encontrar el balance, porque también las energías renovables tienen sus contras, como mencionaba ya Rafa, o sea, hay energías que no todo el tiempo nos van a estar dando energía, y hay otras, por ejemplo, la energía eólica y la energía también de los paneles solares, en algunas regiones donde se utilizan grandes porciones de tierra para poner los paneles, que se mata el ecosistema que ahí habita. Por ejemplo, en las energías eólicas en México tenemos un tema súper duro con el tema del territorio indígena, con el tema de los animales, de las rutas, de los patos, de los murciélagos. Entonces, como que a mí este es un tema que me pone muy incómoda. ¿Cómo generamos energía sin hacerle daño al planeta? Que necesitamos todos tener una bici en nuestra casa y todo el día estar pedaleando y ya que cada casa se prenda solita por el esfuerzo de cada uno, ¿no? Creo que esto sí es para ti, Rafa. O sea, nos vas a tener que... Sí, ahora sí, por favor. Déjame leerla bien. Para aquellos que solo nos están escuchando en el podcast, tenemos una pregunta en los comentarios de Facebook, y es que piden la opinión de Rafa sobre el asunto del almacenamiento de las pilas para el sector eléctrico, que pues, por lo que estoy entendiendo son esas pilas que almacenan toda la energía que se genera de una forma un poco más limpia, pero al mismo tiempo estas pilas son dañinas para el ambiente y pues se vuelve de nuevo este ciclo vicioso del que estamos hablando. Entonces, queremos opinión al respecto, y también, si se puede de paso, un poquito acerca del hidrógeno en el mix de los sustitutos de combustibles líquidos, si estos compiten también con este tipo de pilas o la electrificación de otros sectores económicos. Entonces, adelante, Rafa. Ok. Aquí ya están pidiendo prácticamente que concluyamos. Déjenme igual ir dando un avance sobre esto, pero siguiendo el hilo de lo que estábamos comentando. Sí, la sustitución del automóvil a gasolina por automóvil eléctrico tiene sentido siempre y cuando la electricidad se genere a partir de una fuente limpia. Si yo voy a generar la electricidad a través de una carboeléctrica, esa carboeléctrica, al generar la electricidad necesaria para recargar la pila de un automóvil eléctrico y que el automóvil se mueva, va a generar más CO2 que si el automóvil se moviera con gasolina. Entonces, eso tiene sentido siempre y cuando la electricidad sea generada por un medio limpio, ¿sí? Y de hecho, hay por ahí un video de un cuate que llega en su Tesla, ¿sí? Abre la cajuela y adentro de la cajuela trae un generador eléctrico a gasolina, le echa gasolina y con ese arranca su motor a gasolina y pone a cargar su Tesla, ¿sí?
Entonces, no caigamos en ese tipo de absurdos. Entonces, el automóvil eléctrico es la solución cuando la generación eléctrica proviene de energías limpias. Si no, no tiene sentido. Bueno, y otro problema, que perdón que te interrumpa, pero son los minerales raros que necesitan las baterías. Y entramos aquí al tema de la contaminación por la minería, y no solo la contaminación al ambiente, sino lo que significa en términos políticos la minería de minerales raros, el coltán de todos estos aparatejos de los que estamos transmitiendo y con los que nos están oyendo o viendo los espectadores, pues sabemos que pues traen mucha sangre de por medio en África y en Sudamérica y en otros lugares. Entonces, todos son trade-offs, ¿no? Otra vez. Arreglas aquí, desarreglas acá, ¿no? Exacto. Es que eso es lo que está impresionante y especialmente en este tema. Te das cuenta de que todo está relacionado y de que desbalanzas, o sea, quitando algo de la balanza, desbalanceas todo lo demás. Y justo lo que a mí me preocupa mucho en este tema es que las energías renovables requieren minerales. O sea, necesitamos todos los metales, tanto como comunes como no comunes, para generar estas energías renovables. Y eso implica destruir el medio ambiente. O sea, eso implica que en algún lugar, cierta región se va a talar y ya no van a haber animales ahí, ya no va a haber biodiversidad ahí, porque estamos intentando conseguir estos metales. Como que para cualquier cosa hay para perder, a menos de que encontremos una forma de reciclar. O sea, yo creo que la economía circular y que en general el reciclado es de las mejores opciones que tenemos, porque ya hemos sacado mucho de la tierra. Ahora, ¿cómo le hacemos para todo eso que nos está llenando los botes de basura y los landfills y todo eso? ¿Cómo hacemos para que eso lo podamos volver a usar? Por supuesto, has tocado un punto muy importante, que es la economía circular, ¿sí? Porque mientras vivamos en un mundo desechable, ya ni siquiera es el tema energético, ¿sí? Además del tema político y de explotación de minerales, hace 3 años tomé un diplomado por parte del Consejo Mundial de Energía, y en una plática hablábamos precisamente sobre las baterías, de cómo el principal problema de la energía eléctrica es que en el momento en que se demanda se tiene que generar, ¿sí? Y existe la posibilidad de almacenarla en baterías, pero esas baterías no son tan eficientes, requieren esos minerales, etcétera, ¿no? Pero además decía que esa presentación, que si quisiéramos aplanar la demanda mundial de energía de tal manera que cuando se genere de más se pueda guardar y cuando haya menos se tome de las baterías, y bajáramos toda la generación y tratar de aplanar para tener oferta-demanda equilibradas, todas las reservas de litio probadas en el mundo y de cobalto probadas en el mundo eran insuficientes. Entonces, se requería una mayor exploración hacia estos nuevos minerales. Entonces, las baterías hoy por hoy no son precisamente la solución. Se está trabajando mucho en el tema de baterías, tratando de buscar baterías mucho más eficientes, ¿sí? Que puedan almacenar mayor cantidad de energía por unidad de masa o por unidad de volumen de la propia batería, para poder hacerlas con menos materiales y con mayor capacidad de almacenamiento. Normalmente el punto extremo es: nos vamos a eólica y solar, ¿sí? Que son ambas intermitentes. El sol llega a una nube y nos hace la travesura de que no podemos estar generando, o se le ocurre ahí al viento no estar soplando o soplar de más, y el viento debe estar en un determinado rango de velocidades para que los aerogeneradores funcionen. Si la velocidad del viento es menor, el aerogenerador no se mueve y no genera.
y si es mayor, el aerogenerador tiene que pararse por cuestiones mecánicas para evitar algún siniestro. Entonces, están ahí sustentadas. Uno de los colegas de la Facultad de Ingeniería en el posgrado, donde vemos los temas de energía, defiende mucho y dice que la solución es la energía nuclear. ¿Sí? La generación de energía a través de energía nuclear es más barata desde el punto de vista operacional. Las plantas nucleares tienen grandes capacidades de tal manera que su alta inversión se puede amortizar de buena manera a lo largo de su vida útil, y las reservas de uranio, torio y minerales radiactivos pueden estar todavía disponibles y ad hoc con esto. Lo malo es que el debut de la energía nuclear fue una bomba, y tenemos el tema de Chernobyl, que me recuerda a cierto individuo que nació exactamente el día que Chernobyl explotó. Entonces, la energía nuclear está satanizada, tampoco se ve como solución, aunque desde el punto de vista técnico, bien controlada puede ser. Ahora, vuelvo a hablar de que todos tengamos nuestra bicicleta. Digo, teniendo transporte colectivo, donde no vaya un solo individuo en su automóvil, sino que vayan automóviles llenos, automóviles más eficientes, transporte masivo, eficiente, confiable, etcétera, pues eso nos da parte de las soluciones donde se resuelve la movilidad y hay menor emisión de gases con respecto a pasajero kilómetro, hablemos. ¿Sí? Si el CO2 se puede recuperar, hay iniciativas para recuperar CO2 en grandes volúmenes, sobre todo en instalaciones industriales, capturar el CO2 y reinyectarlo en cavernas donde antes había gas natural. Y entonces esas oquedades en el subsuelo que ya fueron explotadas con gas natural, está la propuesta de ahora reinyectar CO2 y mantenerlo ahí abajo en el subsuelo. Técnicamente es posible, hay ciertas deficiencias y hay un costo más o menos elevado, entonces está a nivel experimental. ¿Sí? Y otra cosa que se ha estado trabajando, pero está todavía a nivel experimental, es un combustible limpio que a la hora de quemar ese combustible, lo único que genera es energía y vapor de agua. Estoy hablando del hidrógeno. El hidrógeno está catalogado en 3 tipos de hidrógeno: hidrógeno gris, hidrógeno verde e hidrógeno azul. El hidrógeno gris es el que se produce a través de reacciones que provienen de hidrocarburos. Entonces, para generar ese hidrógeno, estoy generando CO2. Entonces, no es precisamente la mejor opción. El hidrógeno verde viene de procesos que tienen un impacto neto de CO2 negativo, si hay consumo, si hay reducción de CO2. Y el hidrógeno azul es aquel que viene de electrólisis de agua, donde pues estoy separando hidrógeno y oxígeno, entonces está fabuloso eso. Pero para separarlos requiero energía, y esa energía eléctrica debe provenir de alguna otra fuente, y otra vez la matriz energética, el balance del que hablabas, Carla, empieza a medio liberarnos de un lado, pero nos jala de otro, ¿no? La cobija es suficientemente pequeña como para destaparnos los pies y queremos taparnos los hombros, ¿sí? Ahora, a nivel experimental se está haciendo, y cuando yo leí esa noticia me pareció fabulosa, porque en una instalación que era una plataforma petrolera en el mar, se convirtió la plataforma petrolera, ¿sí? Y se instalaron dentro de la plataforma flotadores que con el oleaje se mueven, y al moverse generan energía eléctrica con energía maremotriz.
la energía de los océanos sería suficiente para suministrar la demanda de todo el planeta. El chiste es tener la tecnología para extraer esa energía. Bueno, con esa energía maremotriz generan energía eléctrica. Con energía solar, ¿sí?, evaporan agua de mar y tienen agua pura. Esa agua pura tiene una electrólisis con la energía eléctrica maremotriz. Se genera hidrógeno, se libera oxígeno a la atmósfera y ese hidrógeno, a través del gasoducto que antes se usaba para mandar el hidrocarburo, ahora se manda el hidrógeno a tierra. Y ese hidrógeno en tierra se comprime y se puede usar para motores a hidrógeno. Esa solución está maravillosa, está preciosa, solo que hoy por hoy el costo de una unidad de energía obtenida por ese medio es como 100 veces el costo de una unidad de energía obtenida con gas natural. ¿Y se necesitan ajustar los motores? O sea, digamos, motores que utilizan gasolina para usar hidrógeno, ¿necesitarían tener algún tipo de cambio, de modificación? Tiene que ser otro motor completamente diferente. Entonces estamos hablando de también un cambio en las estructuras de uso de energía. O sea, todo aquel coche que utilizara antes gasolina tendrá que cambiar. Es un cambio de paradigma tecnológico. Por eso decía Claro. que la energía fósil, los combustibles fósiles, gasolina, diésel, tienen por lo menos 20 años de permanencia en la matriz energética, a menos que venga una tecnología disruptiva. Esta pudiera ser, pero tecnológicamente existe. El automóvil con motor de hidrógeno existe. La capacidad de hacer electrólisis de agua para separar hidrógeno y oxígeno existe. La tecnología para generar energía eléctrica a través de energía maremotriz existe. La tecnología para desalinizar agua de mar únicamente con energía solar existe, ¿sí? Pero no es accesible y asequible para cubrir la demanda de todo el mundo. ¿Sí? Creo que ahí está el punto que yo quería hacer con esta perspectiva más gradualista o más escéptica de muchas cosas, porque quizá el gran problema es cómo hacer para que la urgencia del problema no nos lleve a tomar decisiones con la tripa, que al final son contraproducentes. Mencionaste el caso de la energía nuclear, ¿no? Después de lo de Fukushima, Alemania cerró, ya dijo, ya no vamos a construir ni una sola planta de energía nuclear y las vamos a decomisionar todas. Y entonces... Y regresó al carbón. Y regresó al carbón. Regresó al carbón y justo en el momento en el que necesitas más energía nuclear, no menos. Entonces, está esta obsesión de la administración Biden y especialmente de los demócratas de California de reemplazar la planta de automotriz de California con motores eléctricos. Allí hay un tema político de General Motors y las armadoras en Estados Unidos y bla, 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 ¿no? Pero es justamente la solución de fifís, de millonarios de California, de Silicon Valley y de Hollywood, que no tienen ni maldita idea de lo que significa eso en términos prácticos, ¿no? Y a la vez tenemos la gran paradoja de que el gran reductor de emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo en el principal emisor que es Estados Unidos, durante los últimos 15 años ha sido precisamente la conversión a gas natural, ¿no? Justamente esta tecnología que de un día para otro se volvió mucho más práctica y económicamente, pues ya no solo viable, sino un negociazazazo, es la que solita redujo en un tercio en 10 años. Nadie se puso de acuerdo, sucedió simple y sencillamente por pasar de carbón a gas natural en Estados Unidos. Pero, ahí está justamente el fantasma del fracking. Entonces tenemos estas cosas
que las soluciones bonitas para salvar a los osos polares, que no se nos ahoguen, resulta que si no las pensamos bien son malas soluciones, como la de Alemania con la energía nuclear o como la de California con los autos eléctricos, y las soluciones no ideales, pero con mala prensa, como la transición al gas natural, al menos en los próximos 20 años, resulta que es una buena idea, ¿no? Que además es muy barata y es, bueno, sí, esa la podemos hacer ya mañana. Digo, México, esto tampoco se dice, durante el sexenio pasado convirtió prácticamente todas las termoeléctricas a gas natural y México redujo un montón sus emisiones. El problema es que es gas natural de Texas, y porque en México la legislación es una pesadilla y no podemos explotar nuestro propio gas natural, entonces lo tenemos que comprar a los gringos y eso nos pone en una situación incómoda. Y el carbón que utilizamos, 93%, 94% del carbón que utilizamos también es comprado, o sea, no es carbón mexicano. O sea, eso es impresionante. La mayoría de las cosas que México utiliza para energía parecen ser importación, cuando podríamos utilizar muchísimas, no sé, bueno, más bien como recursos naturales, como el sol, el aire, el agua, etcétera. O sea, la marea, o sea, México tenemos... O sea, podemos explotar muchísimo ese lado, podemos también explotar en la zona norte todo el tema del calor, por ejemplo, el calor del suelo, el calor del sol. Aquí, por ejemplo, había un comentario que decía, quizás suena muy utópico, pero qué tan factible es que en cada región se aplique la energía limpia correspondiente en cada zona. Es decir, por ejemplo, en la zona norte de la República Mexicana, que se usen paneles solares por cada casa-habitación y tener una reserva de energía por región. Reduciría los costos a largo plazo de adquirir poco a poco energías limpias más avanzadas. A mí me parece que es un gran comentario. O sea, yo sí creo que la solución, especialmente en el tema ecológico, es pensar en pequeño, no pensar en grande. Tenemos que exigirle a las grandes empresas, tenemos que exigirle a los gobiernos, etcétera, la implementación de medidas, necesitamos legislación, necesitamos todo esto, pero creo que es gracias a las pequeñas comunidades que podremos sobrevivir la crisis. Digamos, no sé, yo vivo en una privada. Digamos que en un conjunto decidimos poner entre todos un huerto y empezamos a alimentarnos de este huerto. Y luego yo logro que entre todos pongamos paneles solares y toda la energía surtida es por paneles solares. Fue algo vecinal, fue algo que está ayudando al medio ambiente y que realmente no tuvo mucha complicación porque fue entre pocas personas que se logró este acuerdo, por así decirlo. O sea, yo sí creo que la solución podría estar en encontrar las excepciones de qué es lo que aplica mejor para cada región, para cada zona, para cada persona, básicamente. Creo que justo, o sea, más o menos para donde iba Carla, o sea, sí se tiene que aplicar muy bien hacia dónde va y, digamos, ahora sí, esta palabra que ya mencionó Rafael, ya mencionó Gabriel y pues ahorita lo tiene Carla así por debajo del agua, es qué es lo más eficiente para cada persona que vive en cierta zona, ¿no? Y al final yo creo que esto también nos lleva a una solución que no necesariamente se ha discutido aquí, pero evidentemente muchos países ya la han tomado y es, ¿de verdad necesitamos generar toda esa energía que estamos tratando de sustituir en el momento o hay algo que es más eficiente, como por ejemplo usar la luz solar cuando estás en tu casa, pues no prendas todas las luces, ¿no? O por ejemplo, si tienes que ir en coche al súper que estás 5 minutos caminando, ¿por qué no vas a pie? O sea, tenemos este tipo de microacciones que además son a corto plazo, inmediatas, muy baratas, con costos muy reducidos, que pueden hacer una diferencia grande si es que se plantea como tal. O sea, no solo como una alternativa mientras se busca una solución, sino como una solución ya viable que además es mucho más eficiente. Decía Rafael sobre el transporte público. ¿Por qué no vemos esto más como un tema serio de por qué no la gente en México, por ejemplo, toma pues, el transporte público en vez de tener tanto auto particular? Es un tema que también tienen en Estados Unidos y pues en Europa es menor porque también su distribución en ciudades es distinta. Pero ¿por qué no pensar desde ahí? O sea, de verdad el costo de tal vez replantear una ciudad necesariamente va a ser mayor al de querer cambiar radicalmente de energías, que ya como dijo Carla, eso implica también cambiar toda la infraestructura de cómo se usa y como dice Rafael, y de dónde viene, y dependiendo de dónde viene cuesta más o cuesta menos, no necesariamente lo soluciona. ¿Por qué no ver esta solución como, por qué no simplemente consumimos menos? ¿Por qué no vemos otras alternativas? ¿No? Entonces, creo que esa es una palabra clave en este debate, o sea, ¿qué realmente es más eficiente para todos nosotros?
Entonces, en cuanto a energías, no sé si Rafael, tú tengas una favorita, que digas, esta yo creo que es la más eficiente, la que más nos conviene, costo-beneficio, esta es la que se puede implementar además, o si genuinamente nos vas a dar una noticia un poco devastadora, pero que después ya tendremos generaciones para descubrir cómo solucionamos. Bueno, digo, desde el punto de vista de noticias, y esas surgieron en el último trimestre. La primera noticia es que la Agencia Internacional de Energía, que tradicionalmente estaba muy alineada con los intereses de las petroleras, declaró que hoy por hoy la humanidad ya no necesita explorar para buscar más hidrocarburos, porque ya están descubiertos todos los hidrocarburos que se van a necesitar de aquí hasta que se erradique totalmente su uso. Quiere decir que ya no se busque más. Lo que hay descubierto es suficiente de aquí al fin de los tiempos de la energía fósil. Buena noticia. La segunda es la conformación del nuevo Consejo de Administración de Chevron, que incluyó gente con perfil tendiente a la ecología dentro de sus consejos de administración. Entonces también habla de una agenda, de una de las petroleras más grandes que existen hacia un tema de sustentabilidad. Otra noticia, la sentencia del Tribunal de la Haya a Shell, diciéndole que tiene 10 años para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, y no solo dentro de sus operaciones, sino que considera como contribución a la emisión su oferta de combustibles fósiles al mercado. Entonces también ahí representó una buena noticia. Y por último, el Consejo de Administración de... ¿Qué otra petrolera fue? Se me fue ahorita el nombre de esta, que rechazó el plan de negocios, el nombre no importa, el plan de negocios que presentó el director general fue rechazado porque no incluía una reducción en la emisión de gases de efecto invernadero dentro de las operaciones en el mediano plazo de la petrolera. Entonces, como noticias, pues estas son buenas porque ya los grandes actores de energías fósiles ya están poniendo el dedo en el renglón y están tratando de aplicarse sobre esto. No va a ser tan rápido como queremos. ¿Y tu viejo empleador? Digo, no hablemos de mi antiguo empleador, sí, que va totalmente como los cangrejos, ¿no? Sí, desde el punto de vista de buscar las economías locales y las ventajas locales de cada región, ahí desgraciadamente, aunque suena bonito, la ecuación no necesariamente se va a cumplir por temas de economías de escala. ¿Sí? Si yo pongo un parque fotovoltaico en el desierto de Sonora, por ejemplo, puedo obtener mucho mejores eficiencias que si junto con los vecinos ponemos parques eólicos y todas las azoteas de nuestras casas las llenamos de paneles solares. No vamos a alcanzar los mismos niveles de eficiencia que pudiera alcanzar una instalación a gran escala. Igual. Perdón, te interrumpa, Rafael. Sobre ese hilo, nada más como para juntarlo con nuestra idea. ¿Tú crees entonces que nosotros como consumidores de este tipo de energía, de estas grandes empresas de las que hablas, realmente no tenemos ni voz ni voto en nuestra acción, en el cambio que sí podemos hacer nosotros corto, inmediato plazo sobre lo que ellas pueden hacer acerca de la energía que están generando? O sea, ¿no crees que se aplica el oferta-demanda de si dejamos de demandar, ellos van a dejar de ofertar y tal vez de ahí nos agarramos para tomar un nuevo hilo energético? Sí, pero un consumidor aislado pues, obviamente no hace absolutamente nada. O sea, desde el punto de vista de cambiar el comportamiento de una sociedad, es mucho más útil que querer cambiar el paradigma de toda la sociedad desde el punto de vista de distribución de energía.
O sea, lo que dices, oye, si voy cerquita, pues me voy caminando, no uso el automóvil. Si puedo juntarme con 2 o 3 compañeros de oficina y nos vamos en un solo automóvil en vez de que cada quien use el suyo. Si vamos cambiando, digo, había la propuesta de automóviles eléctricos no en propiedad, sino en un esquema de renta donde dices, oye, yo quiero utilizar el automóvil, lo dejo y mientras lo utiliza alguien más y lo utiliza alguien más, y entonces ya no tengo la propiedad del bien, sino nada más pago por el derecho a su uso, y muchos esquemas que requieren cambiar la mentalidad y cambiar el modo de ser de una determinada, de toda una sociedad. Alguna vez hubo una visita, un mandatario europeo, creo que el presidente de Finlandia, con George Bush padre, ¿sí? Y George Bush padre decía, pues es que en Estados Unidos la economía es tan fuerte que hasta el señor que recoge la basura tiene dinero para comprarse su propio automóvil, ¿sí? Y el finlandés le contestó, pues es que en Finlandia la economía es tan fuerte que ni el hombre más rico depende de tener un automóvil para moverse, ¿sí? Entonces, no está en quién tiene más energía, el secreto no es en tener más energía, sino en consumir menos. O sea, el tema sí es consumir menos energía. En un centro comercial no tienen que estar las escaleras eléctricas prendidas todo el tiempo. Digo, si es un piso, la gente puede subir a pie, no le cae nada mal a todo el bonche de gordos que estamos en este país, no nos cae nada mal subir caminando un par de pisos, ¿sí? Pero es eso, y rampas para caminar, y luces prendidas todo el día y toda la noche, ¿sí? Edificios vacíos con luces prendidas, y mucho dispendio, ¿sí? Entonces, no es quién consume más, sino quién puede mantener su nivel de vida consumiendo menos. Me encantó esa frase. Yo creo que me voy a quedar con eso. No sé tú qué opinas, Carlos. No, bueno, asumo que en esta última parte estás de la mano, pero como ya nos aproximamos al cierre, no sé si hay algo que te gustaría comentarle a todas las personas que nos están escuchando y bueno, nos van a escuchar también desde el podcast. Estoy de acuerdo, o sea, creo que lo que más trabajo nos va a costar va a ser el cambio de mentalidad. O sea, yo creo que esta batalla es una batalla que se tiene que hacer desde 2 frentes, desde el individuo y desde el colectivo, y por colectivo me refiero a Estado, gobierno, empresas, o sea, me refiero a los que tienen el poder. O sea, el 70% de las emisiones de gas de efecto invernadero lo producen empresas, 70%, ¿sabes? O sea, el resto es como una parte somos los individuos que realmente si cambiamos, pues solamente estamos cambiando el 30% de las emisiones y no es ni siquiera la mitad ni lo suficiente. Entonces, sí creo que tiene que haber un cambio de paradigma, por lo menos de pensamiento. Tenemos que, como decía Rafa, o sea, es cómo logramos mantener nuestro estilo de vida consumiendo menos. O en todo caso, ¿realmente necesitamos consumir de la manera que lo hacemos? ¿Realmente necesitamos todo lo que constantemente nos venden y nos dicen que necesitamos? Creo que eso va a ser un cambio muy interesante que vamos a ver en los próximos años. Por lo menos yo ya lo veo en las generaciones, en mi generación, generaciones para abajo, ya hay una conciencia ecológica mucho más grande. Algo que me parece súper bonito es que, como decía Yoli al principio, cuando el planeta se caliente de más, lo único que se pone en riesgo es nuestra existencia como seres humanos. El planeta va a seguir. Los animales van a seguir, las especies se van a adaptar, los hongos se adaptan, los animales se adaptan, ¿sabes? Tal vez nosotros nos extingamos, pero la vida no se va a extinguir per se. Entonces, realmente aquí lo que está en juego es nuestra vida y la vida de las especies con las que compartimos el mundo. Entonces, también hay un tema de empatía, que eso a mí me parece súper importante y que, gracias al cielo, veo que muchas generaciones ya vienen con una empatía mucho más desarrollada, no solo para su propia raza especie, sino también para otras especies animales. Porque a mí me duele ver a un oso polar sufrir. A mí sí me duele ver ese video donde ya no hay nieve y el pobre oso polar está buscando comida y se va a morir porque no hay comida. Y los que lo estaban grabando no lo podían salvar porque así no funciona el mundo. A mí también.
Lo único que decía es que no manipules al pobre oso polar ahogado para que los millonarios de Silicon Valley y de Hollywood se sientan bien porque tienen autos eléctricos, ¿no? Mira, si puedes, bueno, no, justo, como que creo que ahorita también nos estamos dando cuenta, y no sé si lo han visto, es una conciencia colectiva que crece más allá de la ecología. Ahorita también ya nos preocupa de dónde vienen los productos que consumimos. Nos estamos preguntando cuál es la mano de obra, ¿sabes? No consumimos de ciertas marcas porque sabemos que hacen su ropa en barcos con niños menores de 18 años. Entonces preferimos no consumir de esas marcas porque va en contra de los derechos humanos. Como que cada vez hay más conciencia en muchos aspectos, y eso es lo que a mí me tiene bastante motivada. Me duele saber que es un tema difícil, que es un tema que como ya vimos toda esta discusión, es un tema que exige demasiado, porque es una balanza que quitamos, como decía Rafa, es una cobija que si te la subes a los hombros te destapa los pies y viceversa. Pero creo que lo bueno es que ya hay más conciencia colectiva y que eventualmente eso es lo que va a traer el cambio. El cambio viene de eso, viene de mentes pequeñas que logran hacer una revolución. Justo estaba leyendo un libro que me parece súper bonito de Humboldt, de Alexander von Humboldt, que fue el primero en ver la naturaleza como que todo está conectado. Y creo que esa es la mejor forma de definir tanto la ecología como lo que es. Tenemos que ser conscientes que el mundo esté en balance y que nuestra única forma de sobrevivir va a ser encontrar cuál es ese balance y adaptarnos a él. Perfecto, pues ahora sí, Yoli, con esta parte del programa que me encanta y estas preguntas están puntuales, pero que al final caracterizan a nuestro programa, te doy la palabra. No, más bien es que tenemos que concluir cada uno de nosotros diciendo sobre este problema qué es lo bueno, qué es lo malo y qué es lo feo que vemos cada uno de nosotros con estas cosas. Ya que estoy hablando, empiezo yo. Y pues yo puedo decir que lo bueno es que tenemos cosas que hacer. Podemos intentar una opción o una estrategia en varias bandas que vaya, en primer lugar, a la adaptación, ¿no? Porque el cambio climático va a suceder, va a haber problemas con los que tendremos que lidiar, pero con los que la especie humana a largo plazo se puede adaptar, construyendo de otras maneras, innovando aquí y allá, construyendo diques, reforzando contra huracanes, etcétera, etcétera. Eso tiene un costo, pero es un costo completamente manejable. Por supuesto, no es lo único que hay que hacer. Hay que trabajar sobre todo en la mitigación del cambio climático, ¿no? Probablemente la meta de los 2 grados a final de siglo sea muy difícil de lograr, especialmente lograrla con las tecnologías que tenemos ahorita. Entonces tratar de que no nos vayamos a los 6 grados, porque entonces sí se nos pueden salir de control las corrientes marinas o la acidificación de los océanos y un montón de cosas que no tenemos manera ni siquiera de entender, ya no digamos de controlar, ¿no? Y otra, como ya el último plan, porque también puede tener muchas consecuencias imprevistas, es la geoingeniería. Tratar de desarrollar tecnologías para transformar el planeta, para enfriar el planeta y entonces balancearlo. Pero ese es como una ahorita es casi ciencia ficción y otra es, pues quién sabe que salga de ahí. Pero entonces, ¿qué significa la mitigación? Significa que queremos reducir los gases de efecto invernadero, tendríamos que reducir el crecimiento económico, cosa que creo que no es una opción, porque eso, las consecuencias humanas y políticas que puede traer, y ya lo vimos en 2008 y los vimos en 2020, ni siquiera tiene tantas consecuencias ecológicas, pero sí tiene muchísimos problemas para las sociedades humanas, ¿no? Otro es, algo que ya mencionamos aquí, el ahorro y la eficiencia, para gastar menos energía, para consumir menos recursos.
Otro es, mediante la innovación, reducir la intensidad de carbono de la economía para que puede que la economía siga subiendo, como debe de seguir subiendo, pero la intensidad de carbono baje todavía más de lo que ya ha estado bajando. Entonces, por cada dólar que se produce, el carbón arrojado a la atmósfera sea cada vez menor. Y por último, estas tecnologías de remover el dióxido de carbono, de atraparlo, de echarlo al espacio, de enterrarlo o de a ver qué podemos hacer. Opciones hay muchas. Unas son más caras, otras son más fáciles de hacer. El problema para variar es que, pues, políticamente es una cosa muy complicada porque no hay un gobierno global, y creo que es algo bueno, que obligue a todos los países a adoptar todas estas medidas, pero esto significa que tenemos que poner de acuerdo a Estados Unidos con China, que son los dos grandes emisores, y tiene que participar India, y tiene que participar Nigeria, y tiene que participar Brasil, y Europa, y entonces tenemos que arreglar aquí muchas cosas espinosas políticas, de tal manera que los países ricos no acaben imponiendo metas ecológicas intencionadas que lastimen a los países más pobres, que quieren sacar a sus poblaciones de la pobreza, y que acabemos, sobre todo, yo creo que invirtiendo de manera inteligente, no en autos eléctricos para millonarios, sino en plantas de gas natural para millones de personas, que al menos en los próximos años nos pueden servir, en los reactores nucleares de cuarta generación, que son mucho más pequeños y entonces pueden servir a escala local, en energía solar o eólica más focalizada, y entonces pues entender que las soluciones locales quizás son lo que nos va a sacar adelante, porque si le dejamos todas las soluciones a estas grandes burocracias estatales, internacionales y empresariales, pues entonces no sé qué tan buena idea sea eso. Entonces, eso es, ya no sé exactamente qué es lo bueno, lo malo y lo feo, pero bueno, esa es mi conclusión. Y como último, lo bueno, les puedo recomendar a nuestro auditorio 3 libros que leí para esto, que me parecieron realmente muy buenos. El primero es The Climate Casino, de William Nordhaus, que ganó el Premio Nobel de Economía precisamente por hacer economía del cambio climático. Es un excelente resumen de la ciencia del cambio climático, cómo está, de todas las alternativas que hay y de todo el costo económico que tiene, así con numeritos racional. Otro es un poco más polémico, que contra el alarmismo, que nos lleva a todas estas soluciones apresuradas y falsas. Y otro es How to Think Seriously About the Planet. Es sobre el conservadurismo conservacionista, o sea, como un conservador que cree justamente en la tradición y las comunidades pequeñas puede abogar por un ecologismo sensato. Y bueno, eso es para mí lo bueno, lo malo y lo feo de este importantísimo debate. Y pues ahora, ¿quién? Muchas gracias, Gabriel. Yo creo que igual no entra dentro de nuestras 3 preguntas de lo bueno, lo malo y lo feo, pero la curiosidad es que definitivamente no vas a tener un auto eléctrico en un rato. Entonces, eso sí, nos quedó todos clarísimo a lo largo de todo este debate. No sé si gustas continuar, Carla, platícanos. Yo digo que son como preguntas puntuales porque siento que es muy a lo que va, pero platícanos qué crees que es entonces lo bueno y lo malo, lo feo de todo esto que estamos discutiendo. Lo bueno es que veo que hay soluciones, que no nos faltan las soluciones, que la gente va a seguir buscando soluciones, que de hecho creo que todos queremos buscar la mejor solución, la que nos salga más barata, la que sea más efectiva. Creo que tenemos las herramientas para hacerlo, o sea, creo que tenemos tecnología que nos puede servir, creo que ya hay mucha tecnología que ya existe que podemos utilizar, entonces siento que sí hay solución, nada más es ponerla en práctica, eso sería lo bueno. Lo malo
que vivimos en un mundo gobernado principalmente por el capitalismo. Sé que aquí no nos gustan los gobiernos mundiales, a mí tampoco, pero de cierta forma un gobierno mundial podría ayudar a autorregular ciertas cosas cuando se están yendo por el desagüe. Entonces, no sé, o sea, siento que justo no nos damos cuenta, pero ¿y si la sociedad capitalista, consumista, etcétera, fuera una forma de gobierno? O sea, no nos damos cuenta que podría ser como un gobierno oculto que nos gobierna a todos de cierta forma. O sea, porque creo que es el paradigma bajo el que todos nos regimos, o por lo menos la sociedad occidental. Entonces creo que si tanto odiamos los gobiernos mundiales, ¿por qué no derrocamos esta? Eso sería como lo malo. Lo feo es que en este país vamos para atrás, que teniendo la posibilidad de ir para adelante en energías renovables, la verdad estamos optando por no hacerlo. Creo que incluso donde optamos sí hacerlo, no se hace de la forma que debería de hacerse, no se hacen consultas en territorios indígenas, no se hacen consultas tampoco respecto a la biodiversidad, respecto a las rutas migratorias de ciertos animales. Entonces, eso es lo más feo que yo encuentro, el hecho de que ni siquiera lo hacemos bien, o sea, ni siquiera le echamos las suficientes ganas para poder hacerlo bien y que mejor decimos, no sirve, vamos de regreso a los hidrocarburos, vamos de regreso con todo el tema de los gases de efecto invernadero, vamos de nuevo con, ahora sí ya me acordé, es la refinería de Dos Bocas, no me acordaba de la palabra refinería, pero vamos de regreso con las refinerías. Entonces creo que eso es lo feo y ya intenté ser puntual. Está perfecto, muchísimas gracias. Ya incluso en los comentarios, ya desde Política de a Pie, casi les da un infarto con la posibilidad de un gobierno mundial que nos pueda llevar a una misma idea, pero definitivamente aquí simplemente aceptamos ideas y discutimos sobre temas y al final esa es parte del debate, así que muchísimas gracias por tus palabras. Y por último, Rafael, ahora sí que como experto en este tema y el que más nos ha enseñado a lo largo de esta plática, ¿qué podrías decirnos que fue lo bueno, lo malo y lo feo? O bien, si es que no lo discutimos aquí, ¿hay algo que deberíamos de saber que está peor o mejor? Espero que mejor. Lo bueno es que la academia y la industria están aplicándose en buscar soluciones y en abaratar estas soluciones. Lo malo es que el tema económico, ¿sí?, no permite que estas soluciones vayan a la velocidad que necesitamos. Lo malo es que empezamos ya muy tarde. Lo feo es que este país va en sentido contrario. Curiosamente ahora tenemos dos feos que coincidieron. Creo que eso no nos había pasado antes, así que nuevamente agradezco muchísimo su participación por este tiempo que tuvimos, por esta hora de plática. Espero que para todos haya sido, pues, más allá de interesante, también algo entretenido y que hayamos aprendido todos un poco de este proceso. Así que gracias a todos. Esto fue Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo, un proyecto en conjunto de Política de a Pie, Retor Consultores y Alios Vientos Ediciones. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir también nuestro podcast para aquellos que no pudieron estar en vivo. Estén al pendientes para nuestros siguientes programas y pues hasta la próxima.